Estás escuchando El patriarcado es un juez Soror, revista que nos feminista. juzga por nacer. Y nuestro castigo En UTA Radio. es la violencia que ya ves. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite desde tu estación preferida, www.radiouta.com, los jueves a las 7 de la noche y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana. Recuerden también que los domingos a las 11 de la mañana tenemos el estreno del video de este programa por nuestro canal de YouTube, Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en esta ocasión damos la bienvenida a Juan Carlos Hernández Meugeiro. Él es psicólogo social, egresado de la UAM Xochimilco, también es educador en sexualidad humana por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde hoy además eres docente, eres académico, ¿sí, Juan Carlos? Y también se han formado en la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, MIXFAM. Eres teólogo, eres sexólogo. Platícanos más de ello, Juan Carlos. Primero, bienvenido a tu programa y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Toikia, y sobre todo gracias a Soror, que me permiten entrar a su hermandad. ¿Me recuerdas, sabes, que Soror en latín es hermana, frater, hermano, de ahí viene sorella en italiano, hermana, o sor perenganita, la hermana perenganita. Entonces, muchísimas gracias que me permiten entrar a su sororidad. Y pues yo pertenezco también a una asociación internacional de emprendedores y emprendedoras sociales que se llama Ashoka. Ashoka es una organización que nos apoya a gente locochona, que tenemos ideas locochonas y que la sociedad en general no nos apoyaría. Entonces, ellas y ellos nos dan un apoyo. Primero fue económico, pero después es de cursos, capacitación, visitas a otros proyectos que tienen gente de Ashoka. Además, he sido asesor de la Organización Panamericana de la Salud en Washington con el tema sexualidad, adolescencia y VIH-Sida. También he sido asesor de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, con el tema adolescencia, salud y sexualidad en un mundo de cambios. Y bueno, pues me dedico a la psicoterapia y a dar cursos. Por ejemplo, es un curso sobre sexualidad en los pueblos prehispánicos que acaba de terminar, que acabo de realizar hace unos fines de semana. Está próximo uno sobre historia del amor, de la pareja y del erotismo, cómo ha sido a lo largo de los siglos. Historia de las mujeres también, doy cursos sobre historia de las mujeres que con mucho gusto, Toika, voy a invitarte y a tu auditorio para que estén presentes. Como son en línea, no, lo pueden tomar en cualquier parte del mundo, con que hablen español y y ese curso verán que lo pueden tomar y es muy interesante. Seguro Sí. que sí, Juan Carlos. Fíjate que he visto un poco de lo que haces y resulta muy interesante porque, bueno, no tengo empache de decir que la sexualidad el ejercicio de la sexualidad, las expresiones de la sexualidad están acotadas por la doble moral, por mitos, por la censura, por lo punitivo, ¿no? También. Pero antes de continuar, sí, eres bienvenido en este programa, con mucho gusto a este programa de Soror. Te comento para ti y para el público, el logo del programa de Soror Encuentro Feminista justo es esta Sor Juana con el paliacate verde, ¿no? El paliacate que se ha usado para expresar el beneplácito con que se recibe el que en México, en la mayoría de los territorios de México, no está despenalizada la interrupción legal, la interrupción del embarazo.
porque hemos dado pasos firmes para que la interrupción del embarazo se muestre, se desarrolle y se garantice en un marco de legalidad y que además el sistema de salud provea de ello, que sea una acción, una decisión segura, que se toma en términos de que se logrará en la seguridad, en la gratuidad, en la accesibilidad. Entonces, pues este es justo. Bienvenido a esta hermandad, a esta sororidad, como todos y todas de nuestro público. Y sí, resultan tan interesantes los cursos porque hay mucho que hablar y hay mucho que escucharte decir todo lo que nos tienes que platicar, comentar sobre la sexualidad, porque sabemos que eres un estudioso ya de tiempo, ya llevas bastante tiempo, has ido adquiriendo conocimientos y me llama la atención, por eso decía yo, termina de presentarte, cuéntanos de tu currículum, de tu trayectoria de vida, porque pareciera que te has hecho también a modo. Acá resulta, fíjate, alguna vez tuvimos un invitado que nos decía muy concreto, en otro tema, en temas del mundo cibernético, nos decía, mi carrera no existe, yo me he formado, yo he buscado cursos acá y cursos acá para formarme y ser ahora este profesionista. Y tú has hecho algo muy semejante, como muchos y muchas hacemos. Tú buscas el curso, la carrera, y entonces eso te ha llevado a recorrer el mundo, a recorrer las universidades en el mundo, a tomar cursos, etcétera. ¿Nos platicas un poco más de ello? Sí, afortunadamente he tenido la audacia de ser autodidacta en muchos de estos temas, sobre todo a través de la lectura. Yo tuve la oportunidad de mi juventud de estudiar en la Universidad Pontificia Urbaniana, en Roma, que tiene una sede en Castel Gandolfo, que se llama Mater Ecclesiae. Fui formado en un hogar católico, como muchos y muchas mexicanas, y al tener una tía monja que estaba en Roma, me dijo, oye, esta beca para jóvenes, ¿no te quieres venir a estudiar esto? Y entonces yo me fui a estudiar eso y me abrió el mundo, porque estudié cosas que la mayoría no sabe, desde cómo se escribió la Biblia, que hubieron santos gays, que hubieron santas lesbianas, luego cómo la iglesia empezó a cerrarse en todos estos temas de la sexualidad humana y volverse muy inquisitorial, al grado de matar un montón de mujeres acusándolas de brujas, incluso a veces solo por menstruar en forma irregular. Era un símbolo, un síntoma de que una mujer era bruja. Claro, por supuesto también que supiera leer y escribir, que supiera el manejo de las hierbas y las plantas para curar, ¿no? Y entonces que fueran sobadoras, les decimos en México, ¿no? Las mujeres que saben tornar los huesos, quitar el empacho, y a través del contacto físico sanar a la gente. Y entonces fui también dándome cuenta que la diversidad sexual estaba igualmente discriminada o peor, y fui estudiando cómo la iglesia fue cambiando de tener santas lesbianas en el siglo II, Santa Perpetua y Santa Felicitas, y santos gays en el siglo III, San Sergio y San Baco, a volverse totalmente lesbofóbica, homofóbica, transfóbica, diversofóbica. Quien sabe elegir por cuenta propia, quien piensa por sí misma, por sí mismo, en griego se dice iarestai, en latín heresía, y de ahí viene hereje. Hereje es quien se atreve a tomar decisiones por cuenta propia, quien piensa por sí mismo o por sí misma, y la iglesia lo hizo pecado. Todo había que preguntarle al cura, al párroco, al obispo: padre, ¿me puedo cambiar a esta casa, a esta dirección? Padre, ¿puedo casarme con tal persona? Padre, ¿puedo...? Todo había que cuestionarle y preguntarle y pedirle la autorización al clero, y quien no lo hacía, pensaba por cuenta propia y decidía su vida por cuenta propia, pues se le acusaba de eso, hereje. Y entonces fui adentrándome en la historia del cuerpo, la cuerpa, dicen las compañeras, en la historia de la cuerpa, ¿no? Cómo fue castigándose el placer. Y dice Michel Foucault
Desde el cristianismo empezó en Europa la era del miedo al placer. Y hoy mucha gente que nos escucha, tal vez si va a tener una relación sexual al rato, en vez de sentir entusiasmo y alegría, siente angustia y miedo, Toika, Sí, ¿no? sí. Y esto es totalmente antinatural, porque el placer es lo natural. Todo lo que nos da vida nos da placer, nos vitaliza, nos alegra el momento, además de que nos nutre el alma o el cuerpo. Comer nos da placer, bañarnos nos da placer, ir al baño nos da placer, hacer el amor nos da placer. Entonces me fui adentrando en el estudio del miedo al placer y me di cuenta que yo lo que había estudiado en el Vaticano era perfectamente compatible con lo que venía estudiando en forma autodidacta en los libros y fui desarrollando los cursos que ahora manejo, como son sexualidad en los pueblos prehispánicos, historia de las mujeres, historia de las inquisiciones cristianas contra el placer, también historia de la diversidad sexual en Occidente, en fin, todos estos cursos que ahora en forma didacta he desarrollado y que ofrezco en línea. Excelente, excelente, pues creo que, bueno, quiero decir que para esta charla hemos acordado platicar sobre, tú nos platicarás sobre la sexualidad de los pueblos prehispánicos, pero esperamos que tengas el gusto que quieras compartirnos y valdría la pena entonces, claro que mucho valdría la pena retomar estos temas que tienes ya también tan conocidos, tan trabajados, tan analizados. Llama la atención, pues, esto que comentas sobre la Biblia, ¿no? Es interesantísimo porque estas emociones y estas sensaciones de culpa en el ejercicio de la sexualidad, las personas tienen que ver justo con este constructo moral, religioso, que se ha venido dando y que permanece. Y espero que vuelvas, que estés pronto por acá, Juan Carlos. Pero bien, gracias. Pero bien, el tema que hemos elegido ahora para este programa es la sexualidad de los pueblos prehispánicos. Para iniciar, me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es un concepto acuñado en el siglo XIX por los médicos, porque antes todo lo que tuviera que ver con el cuerpo, el erotismo, el placer, la iglesia le llamaba pecado de carnalidad. Y entonces los médicos, para irle quitando poder a la iglesia sobre estos temas, cambiaron el nombre de algunos de los temas. Por ejemplo, sodomía le llamaba a la iglesia no solo el acto sexual entre dos varones, sino a toda penetración anal, ya fuera a un hombre o a una mujer. También le llamaban sodomía a los anticonceptivos, le llamaban brujería sexual. Y la iglesia, digo, el gremio médico le quita el nombre de sodomía e inventa en 1861, según el maestro Javier Lizárraga, el nombre de homosexualidad. Y así de la misma manera le quitan el nombre de pecado de carnalidad y asumen el nombre de sexualidad. Pasando el tiempo, en el siglo XX, Alfred Kinsey, en 1946, publica su informe, que se le llama Informe Kinsey, que es una gran encuesta en los Estados Unidos sobre las prácticas sexuales que no habían quedado documentadas y que se creía que la sociedad americana, siendo tan puritana, no tenía. Por ejemplo, estar desnudos o desnudas en la casa, el autoerotismo, la masturbación colectiva, el sexo oral, el sexo en grupo, el tener sexo con la pareja entre hombre y mujer, pero no para la reproducción, sino por placer. Y entonces fue un escándalo para los años 50 y digamos que se inventa la materia, la disciplina de la sexología. Vendrán otros y otras que le van a ir completando elementos como Masters y Johnson, Helen Kaplan, y se va a ir formando lo que hoy llamamos sexología,
y que ha dado, por ejemplo, en México, grandes elementos, personajes como el doctor Eusebio Rubio, que definen la sexualidad como aquella práctica que incluye 4 elementos. Él le llama olones. La palabra olos es en griego y quiere decir todo lo que integra algo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un taller que integre todos los elementos, le puedo llamar un taller holístico, olos. Y él le llama los olones de la sexualidad, que quiere decir todo lo que integra la sexualidad. Y la sexualidad integra, según el doctor Eusebio Rubio, 4 elementos. La reproductividad, que antes era el único que debía integrar la sexualidad, según el clero, solo debía haber relaciones sexuales para la procreación. Pero además, dice el doctor Rubio, no, también integra los afectos, sentirnos acompañados y acompañadas, sentirnos queridos, amados y amadas, o amades, también querides. También integra el erotismo. ¿Qué me excita? ¿Con quién me excito? ¿Con hombres, con mujeres, con personas trans, con intersexuales? ¿Con quién me excito? Y finalmente, los géneros. Hoy hay una cantidad de géneros que están asumiendo en las adolescencias, no nada más sabemos hombre y mujer. Hoy hay personas que se asumen como de género no binario, de género fluido, y que no nos están pidiendo permiso a las personas adultas, ya lo están asumiendo, viviendo y definiendo, y hoy tenemos que estudiar todas las nuevas terminologías que en las adolescencias y las juventudes se están construyendo, porque nos rebasan, no nos educaron para ello. Me dice una vez una paciente, Juan Carlos, ¿qué es mi hija? Digo, ¿cómo que qué es tu hija? Sí, porque me dijo que es pansexual de género no binario. Me dice, ¿qué es eso? ¿Es lesbiana y no se atreve a decírmelo? Le dije, no, es pansexual de género no binario. Y entonces hay que meternos, estudiar todas estas nuevas formas de asumir las orientaciones sexuales, las identidades de géneros. Y entonces los géneros es el 4º elemento de la sexualidad. En sexología diferenciamos sexo de sexualidad, aunque en el hablar común, cotidiano, se identifican, como sinónimo. Como sinónimos. Por ejemplo, tuve sexo con alguien, puedes definir o describir, tuve una relación sexual con alguien. En sexología lo diferenciamos. Sexo es lo biológico. Tenemos 5 niveles de sexo. Sexo cromosómico, XX, XY o combinado. Sexo hormonal, testosteronas o se me fue el nombre de las hormonas femeninas, progesteronas. Luego eso va a derivar en testículos u ovarios, ese es sexo gonadal. Luego el sexo genital, pene o vulva y vagina. Luego el sexo físico, fenotípico, parece macho o parece hembra en su cuerpo. Entonces el sexo en sexología es lo fisiológico, lo biológico. De allí, en ese sexo biológico se construye estos 4 olones a través de la educación, la religión, la cultura. Sexualidad es lo que se educa sobre el sexo. Entonces, la palabra sexualidad aduce a aquello que es cultural. Los géneros, las orientaciones sexuales, todo eso no es natural ni biológico, sino tiene que ver con una parte psicosocial. Quién me gusta, cómo me gusta vestirme, qué roles me gusta asumir, me gusta barrer, trapear o no, me gusta cocinar o no, me gusta hablar con groserías o soy tímida o tímido. Todo eso ya es una construcción social. A eso construido socialmente a través de la religión y la educación o los roles culturales es a lo que le llamamos sexualidad, a la parte psicosocial basada en el sexo biológico. La parte psicosocial basada en el sexo biológico. En el sexo entre hombres
mujeres, XX, XY, etc. Estás bien, esto, sexualidad. Entonces, cuando tú hablas de esta parte psicosocial, tiene que ver con qué, Juan Carlos. Tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la sociedad prehispánica, que ya también ya no le estoy llamando prehispánico, porque quiere decir que es a partir de lo español que existió esa sociedad. Antes de lo español, eso quiere decir prehispánico. Y entonces ahora ya le estoy mejor llamando sociedades mexicanas o indígenas de México, que quiere decir, pues, pueblos originarios, que aquí vivían cuando llegaron los españoles. Por ejemplo, no existía la familia. La familia no es natural. La familia es un invento humano, es una construcción social. Luego también cómo se le daba el trato a la mujer, porque muchas de las sociedades indígenas mexicanas eran machistas, patriarcales. Mandaba quien tenía pene. Sin embargo, sabemos de al menos 3 etnias matrilineales, donde las mujeres tenían voz de mando, mandaban igual que los varones o más que los hombres, como fue la sociedad chichimeca. Chichi en náhuatl no es grosería, porque muchas veces dicen, ay, no digas chichi, no seas grosero. No, si no es grosería, soy bilingüe. Lo náhuatl no tiene por qué ser grosería. Pero como es el idioma de quien perdió la guerra, trataron de destruirlo, se quedó en nuestro hablar cotidiano como lengua del rancho, del pueblo, de los pobres o de los abuelos. Por ejemplo, cabeza se dice cholla. Si a mí me duele la cholla, todos en México, todas en México saben dónde me duele. Ajá. Cabello Sí. se dice chontli y es chongo, de ahí viene chongo. Garganta, cogotl. Barba, piochitl. Y decimos Barba tres como piochitl, barba. Entonces, piocha es un nahuatlismo. piocha. Niño o niña se dice chipil. Si me pongo chipil, todos saben que me puse chillón, que quiero un abrazo, que quiero a mi mamá. Es decir, se puso niño. Juan Carlos ya se puso niño. Sí. Adolescente, Demandante de cariño. demandante de cariño. Adolescente en náhuatl se dice chamactic, que quiere decir ya crecidito, ya crecidita. Y hoy sabemos quién es un chamaco, una chamaca. Sí. Entonces, hablamos más náhuatl de lo que nuestra indiofobia nos permite reconocer. Ajá, porque vivimos con indiofobia. A quien queremos insultar le decimos prieto, indio, nahual, que son palabras que aluden a personas de la sociedad azteca o de alguna etnia que existía como pueblos originarios aquí en México. Entonces, Estando en cuando... ¿Cómo? esta explicación, Juan Carlos, estando en esta explicación de los términos náhuatl que todavía usamos, que permanecen, descríbenos naco. Fíjate que he buscado el significado de la palabra naco y hay 2 etimologías que he encontrado. Una es que cuando el gobernador veracruzano Miguel Alemán se hizo presidente, se trajo muchos veracruzanos al gabinete federal y eran totonacos, y entonces se acortó y para insultarles les decían los nacos. Ajá. Y también he encontrado que en Sonora hay un pueblo que se llama Naco, de una sociedad indígena, una etnia, que así se llamaban, los nacos. Entonces, puede aludir a cualquiera de los dos, pero siempre significa indígena. Ajá. En cualquiera de las 2 versiones significa alguien que es indígena, que no es mestizo, que no es mestiza,
que no es criollo, que no tiene sangre española, y mucho menos que es peninsular, ¿no? Entonces, también... Que es una raza pura, digamos, el de la Sí, raza pura. exacto. Entonces, pues me he dedicado a estudiar a través de Noemí Quirasco, Enrique Dávalos, Marinela Miano, cómo era el trato a las mujeres, a la diversidad sexual y a lo que hoy llamamos la familia en las sociedades indígenas mexicanas, y me he llevado muchas sorpresas. Para empezar, es falso que la familia es la base de toda sociedad, porque el cristianismo nos ha hecho creer que la familia machista, patriarcal, autoritaria, heteronormativa, con los géneros bien polarizados, binarios, el hombre debe parecer hombre, hablar como hombre, no vestirse como hombre, la mujer debe hablar como mujer, tener roles de mujer, separados, binarios, es la base de toda sociedad, y que si se acaba la familia, se acaba la humanidad. No es cierto. Ha habido sociedades que se han desarrollado sin familias. Por ejemplo, en náhuatl, mamá se dice na, mamá de mi mamá, nana. Los hijos y las hijas en el Imperio Azteca no crecían con su mamá, su papá y sus hermanitos. Es decir, no existía la familia aquí en México. La familia romana, la palabra familia en latín quiere decir esclavos, los esclavos de una casa. Viene de fame. Wow. Fame, hambre. A los esclavos los tenían que hambrear para que obedecieran. Imagínate que en una batalla los romanos vencían a unos germanos, a unos alemanes, que eran grandotes, güeros, fornidos y entrenados para matar. Pero ya que los vencían, los vendían como esclavos en los mercados de Roma, y una señora romana, viejita, abuelita, pudo comprar para los trabajos pesados de la casa un soldado germano, pero para que no le hiciera daño, lo hambreaban, y para que la obedeciera, lo hambreaban, hasta que lo debilitaban, no solo en el cuerpo, sino en la voluntad. Hambre se dice fame, hambreado, famelicus. Si yo veo un perrito en los huesos en la calle, digo, ese perro está famélico. Muy bien. Se abrevia famelus. Se abrevia famelus. Y en latín, como en griego, el plural se hace con a. Es el caso de la palabra carrera. Carrera se dice curriculum. Una carrera, un currículum. Dos carreras, due curricula. Tres carreras, tres currícula. Cuatro currícula, cinque currícula. Un esclavo, un famelus, que quiere decir un hambreado. Dos esclavos, due familia. Tres esclavos, tres familia, cuatro familia, cinco familia. Entonces la palabra familia quiere decir los esclavos de una casa. Y dirá el auditorio, ¿qué no quiere decir el grupito que Dios creó para mi protección, mi amor, mi educación y mi cuidado? No. Familia quiere decir el lugar donde se te enseña a obedecer, a ser esclavo, a ser esclava. Y Qué entonces, sorpresa que nos das con esta descripción, con estos estudios que existen y que, permíteme hacer un paréntesis, ¿por qué esto no se nos enseña? ¿Cómo se nos ha enseñado en ningún texto ni en ninguna profesión, digo, de manera directa? ¿Qué pasa? Pero dejemos esta pregunta, si quieres, y continúa tú con la descripción. Guardamos la pregunta para más adelante. de acuerdo. Sí, puede ser como conclusión, fíjate. Entonces, Sí. yo estudiando la sociedad azteca, chichimeca, totonaca, tlaxcalteca, olmeca, encuentro que los hijos, las hijas, eran amamantados por la mujer que los parió. Esto nos parecería natural, pero en Grecia no era así. Por ejemplo, en Grecia, lo que hoy se le exige a una sola mujer, lo tenían que hacer tres mujeres. Una parir, tocos. La que pare es tocos. Otra amamantar.
que en latín es nutricia, nodriza, y era una segunda mujer. A los 2 años era el destete y se le entregaba, si era niña, a una tercera mujer, la paidegogas o educadora. Si era niño, se entregaba a un hombre, paidegogus. ¿Qué quiero decir? Que en Grecia tampoco existía la familia. En Grecia se crecían comunidades pedagógicas por género. Si era hombre, lo educaban varones, paidegogus. Si era niña, la educaban mujeres, paidegogas. Nadie crecía en Grecia ni en el Imperio Azteca con su mamá, papá y hermanitos. Eso lo inventa Roma, y como el cristianismo se basa en la sociedad romana, todo lo romano lo hizo sagrado. Por ejemplo, en latín romano, municipio se dice diócesis. En griego, anciano se dice presbíterus. Y entonces todo lo greco-romano la iglesia lo hizo sagrado. Y de ahí viene pues que la familia sea sagrada familia también. Pero aquí no existía eso. Nadie crecía con su mamá y su papá y sus hermanitos, ni en Grecia, ni en la sociedad azteca, ni totonaca, ni tlaxcalteca. Entonces, la mujer azteca paría, amamantaba a su bebé o a su bebita 2 años. A los 2 años era el destete y lo entregaba a la abuela materna. ¿Cómo se dice mamá de mi mamá? Nana. Ana. Mamá es na, mamá de mi mamá, na. Nana. Ajá. Y entonces era la abuela materna la que criaba en la primera infancia y no crecían con su papá ni con sus hermanitos. Depende de la etnia, los tlalhuicas, hoy Morelos, a los 3 años entregaban a los hijos, la abuela, si eran del pueblo común, si eran macehuales del pueblo común, a una escuela internado llamado Tepochcali, que es Casa Cali, en náhuatl Casa Escali, de jóvenes. Por ejemplo, Casa Caliente, caliente es teme, metatemé, ese es un náhuatlismo. Temazcali, Casa Caliente o Casa del Calor. Tepochcali, Casa de Jóvenes. Y entonces a los 3 años en la etnia tlalhuica, Hernán Cortés en sus cartas de relación al rey de España dice que aquí el imperio azteca a los 5 o 6 años entregaban a sus hijos, la abuela a sus nietos, al Tepochcali si eran del pueblo común, y si eran ricos, al Calmecac. Y de allí crecían hombres y mujeres mezclados, acostándose juntos, e incluso con sus maestras y maestros, hasta los 12, 13 años, que era la edad para casarles. Ya menstruó, ya es casadera. Ya eyaculó, ya es casadero. Ya tiene sus bigotitos, ya empieza sus primeros pelitos en la cara, y como pues vivían desnudos, solo les tapaba un huipil a ellas y ellos un taparrabo, era fácil distinguir a quien llegaba a su desarrollo sexual secundario, y eran casaderos. No existía la adolescencia. La adolescencia es otro invento cultural del siglo XVIII o XIX. ¿Qué es la adolescencia? De la pubertad hasta la edad adulta, un periodo de preparación. Eso no existía. En la sociedad azteca o las sociedades romanas o judías o cristianas antiguas, se pasaba de niña a mamá y de niño a papá. Y entonces, Papá. a los 12, 13 años, cuando ella ya menstruó y él ya eyacula, se les casaba. Porque además a lo mejor ya estaban viviendo la mitad de sus vidas. Por las guerras, las pestes y las enfermedades, vivían entre 30 y 50 años de edad. Y entonces... Sí, la longevidad no era tan larga. Exacto. Pero esto también me lleva a preguntarte, con esto que tú nos das a conocer, que los valores, por ejemplo, como de la virginidad, no existían, ¿no? Los valores de esto de la monogamia, tampoco, ¿no? No se miran en esto que tú nos estás relatando. No, para nada.
La monogamia la inventa la Inquisición católica, la Inquisición cristiana. Tener sexo con una sola persona toda tu vida, en griego, pareja se dice gamos. Monos es uno. Solo tener una pareja sexual toda tu vida, monogamos, lo inventa el cristianismo. ¿Por qué? En la antigüedad se creía que en el movimiento del acto sexual, la sangre de las dos personas se mezclaba. No se tenía el conocimiento fisiológico ni de la anatomía que hoy tenemos. En la antigüedad se pensaba que a través del pene y la vulva, o el pene y la boca, o el pene y el ano, la sangre de las dos personas se mezclaba. Y entonces la iglesia tiene esta ocurrencia de decir que Dios solo te permite que tu sangre se mezcle con una persona toda tu vida. Si se mezcla con dos personas o más, ya tu sangre no es pura y tus hijos no van a ser de raza pura. No olvidemos que Hitler era católico y él tenía la obsesión de la Iglesia Católica de crear una raza pura. Y esto se lograba a través de la monogamia. Ajá. Y entonces, si tú mezclabas tu sangre con dos personas en tu vida o tres personas o más, tu sangre ya no era pura, sino estaba contaminada o adulterada. Por eso la iglesia, a quien tenía más de una pareja sexual en su vida, quien se había acostado con más de una persona en su vida, les llamó adúlteros contaminados o adúlteras contaminadas. Ajá. Y entonces, no, para nada. En la sociedad prehispánica no existía la monogamia. Incluso cuando entra Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan, Moctezuma tenía 1,500 esposas, divididas en casas de a 40, de a 40, de a 40, y cada vez que un guerrero, porque es una sociedad machista, ganaba una batalla, se le otorgaba el derecho a una mujer más joven. Y entonces el guerrero iba creciendo y era de 15 años, pues una mujer jovencita de 12 o 13. Iba creciendo a los 20 años, otra mujer de 12 o 13. O iba creciendo a los 30 años, otra mujer de 12 o 13. Y entonces un gran guerrero, pues tenía 20 mujeres, 30 mujeres. Entonces, por supuesto, aquí no había monogamia. El tema de la virginidad, hay unos textos que Motolinía recopila donde dice que se le exigía virginidad a las mujeres aztecas, pero es tan sospechoso el texto que parece que fue redactado por un monje inquisitorial, aunque está escrito en códice azteca. A mí me da la sospecha. ¿Qué es lo que pasa aquí? Enrique Ábalos, gran estudioso de la sexualidad de los pueblos mexicanos, dice que no podemos saber qué pasaba antes de la conquista, porque lo destruyeron todo. Y entonces solo sabemos lo que los soldados cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, que venían con Hernán Cortés, nos describió, o los monjes evangelizadores escuchaban en la confesión. Y entonces, pero eso es ya en la conquista, y entonces hay incluso autores que dicen, bueno, o autoras, es que conocieron una sexualidad producto de la guerra. Y en la guerra, pues todo se destruye, las instituciones se destruyen, la moral antigua se destruye, las costumbres antiguas se destruyen. Y entonces es muy difícil saber cómo era la sexualidad antes de que llegaran los españoles, porque solo podemos saber lo que los españoles permitieron que se dijera. Por ejemplo, Motolinía y Jerónimo Mendieta dicen que aquí había dioses que copulaban macho con macho y que el ritual para adorar a esos dioses era que quien iba al ritual hiciera lo mismo que estos dioses. Y entonces aquí había una homosexualidad ritual, donde
se penetraban Ajá. macho a macho como lo hacían aquellos dioses. Eso tampoco se nos enseña en primaria, No, ni en ni se secundaria. sabe, no Se nada. nos borra por completo, se nos borra de la historia patria y de la historia matria. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que solo se nos transmitió, por ejemplo, poca gente sabe que las mujeres chichimecas, meco en náhuatl quiere decir semen. ¿Cómo se dice semilla en latín? Semilla en latín se dice semen. ¿Cómo se dice semilla en griego? Espermatos. ¿Cómo se dice semilla en náhuatl? Mecos. Y decimos, ¡ay, es una grosería los mecos! No, el náhuatl no tiene por qué ser grosería. Quiere decir semilla. Pero también significa, porque dice Miguel León Portilla, que para los aztecas era muy grande que una semilla tan pequeña se convirtiera en una persona. Y entonces también meco, en México sabemos que es un golpe fuerte. Si te das un golpe meco, es algo Es grande. grande, fuerte. Y entonces, Laura Ibarra García, en su libro La relación entre los sexos en el México antiguo, dice que las tribus chichimeca eran de mujeres grandes y eran gobernadas por mujeres chichonas. Y entonces, eso tampoco se nos explica, y que tenían diosas femeninas, como los mayas, Ixchel, la diosa Ixchel equivale al dios azteca Huitzilopochtli. O sea, es la diosa más grande entre los mayas, y era una sociedad matrilineal también. Las etnias mayas, como son tzotziles, centales, tojolabales, que hoy conocemos como chamulas, también la mujer tenía una gran palabra, su palabra valía, y todo eso tampoco se nos enseña. Entonces, aquí no existía la familia. Los niños y las niñas crecían en internados, escuelas internados, para el pueblo raso, Tepochcali, para la aristocracia, los nobles y gobernantes, Calmecac, y ahí estaban desde los 4, 5, 6 años hasta su pubertad, cuando se les casaba. Ajá. Y entonces nadie crecía con su mamá, papá y hermanitos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no existía la familia. Pero además, sabemos que el proyecto, dice Enrique Dávalos, de los monjes evangelizadores era la propagación de la fe cristiana, por lo tanto, destruir los dioses y las diosas y sus estatuas que aquí existían, que les llamaron ídolos. Pero además, propagar la fe cristiana era instaurar una forma de vida europea. Y a esa forma de vida europea le llamaban forma de acuerdo a la doctrina de la iglesia. Pero en el fondo era una forma de vida europea. Comer lo que en Europa se come, nos trajeron el azúcar, la diabetes y gente gorda, comer carne de puerco, aquí no existía el puerco. Por ejemplo, a ese animal le llamamos, por los 4 idiomas que nos anteceden en la cultura, en latín se dice porco, en griego se dice kerdos, y de ahí cerdo. En árabe se dice marrano. Y en náhuatl, como veían que este animal era tan gordo que el pobre, pues los engordaban para matarlos, dormía y dormía. Dormir se dice cochín, dormilón, cochino. Ajá. Y entonces cochino no era alguien sucio, sino alguien dormilón. Ajá. Y entonces se instauró una forma de vida europea donde incluía, donde se suponía a la adaptación de las costumbres sexuales, matrimoniales y corporales a la forma de vida europea. ¿Y esto qué quiso decir? Pues mira, por ejemplo, en México existían unas mujeres que se llamaban ahuiani, alegradoras.
que mascaban el chicle con TZ, chicle, que se españolizó como chicle, que era una goma del árbol del chico zapote que solo lo mascaban las mujeres que tenían sexo en la calle. Dice Fray Bernardino de Sahagún que estas mujeres se rayaban las carnes, se tatuaban, se pintaban los cachetes rojos, los dientes de negro con grana de cochinilla, se dejaban los cabellos negros sueltos hasta la media espalda o la cintura, iban semidesnudas y cuando veían a alguien triste en la calle, le mascaban el chicle con la boca abierta. Y era la señal para tener relaciones sexuales en la calle. Dime tú, ¿a poco no lo que quiere un deprimido o una deprimida es que alguien le abrace, alguien le haga el amor, alguien le acaricie? Y entonces, exacto, se llamaban alegradoras, que en náhuatl se dice ahuiani. Y no solo las mujeres eran ahuiani, también las personas trans, que hoy llamamos trans, que en los textos antiguos los españoles les van a llamar hombres mujeriles, también ellas, se dejaban los cabellos sueltos, largos, se pintaban los dientes de negro. ¿A poco no? Mascar el chicle con la boca abierta, ¿qué nos decían las mamás a las mujeres? No más que es así, que pareces tortillera, pareces puta, pareces verdulera, pareces mujer de la calle. ¿Por qué? Porque las aguiani así le hacían. Y entonces las mujeres alegradoras, que no solo eran mujeres biológicas, sino también mujeres trans, que también aquí en el México prehispánico eran tenidas a bien, es decir, existía la diversidad sexual. Hay textos que nos dicen que si encontraban a un macho, los aztecas, teniendo sexo con otro hombre macho, les ponían los penes juntos y los picaban con una púa de maguey hasta que se desangraran y murieran. Pero hay otros autores que nos dicen que esto sucedía solo si eran masculino, muy masculino, con otro muy masculino. Si era un masculino con una mujer, con un hombre afeminado o con un hombre mujeril, se les perdonaba y se les toleraba y se les permitía vivir como pareja. Y entonces hoy en el campo rural, en el México rural, es muy común ver, por ejemplo, a los mayates, que es otra palabra náhuatl, que quiere decir hombre, que tiene novia, tiene esposa, pero de vez en cuando le gusta tener sexo con los gays. Mayate. Hoy diríamos en sexología bisexual. Y entonces, si era un mayate con una vestida, con una mujer trans, se les permitía perfectamente convivir con la sociedad mexica o totonaca, o lo que son los mushes hoy en Juchitán, en Oaxaca, donde pues la cultura acepta desde su infancia que ellas pidan ser vestidas de mujer y tener oficios de mujer. Juan Carlos, en principio entonces, esto que nos relata nos muestra la sociedad azteca, a los hombres de la sociedad azteca como misóginos, como machos, ¿no? Como muy machos, como muy heteronormativizados, por un lado. Pero también nos deja ver que no todas las sociedades del México, de este México antiguo, eran así, por un lado. Exacto. Y por otro lado, es que interesante porque también lo que señalas de mushes, a los mushes es como el sobrevivir en el paso del tiempo, ¿no? Ellas sobreviven esta tradición, este conocimiento, esta práctica. Sí, una vez a una amiga mushe, felina, en Juchitán, yo le dije, oye, entonces ustedes ya llevan
pues es todos estos años de la lucha por la diversidad sexual, 30 años sobreviviendo. Y me dijo, no, 500. 500 años. Llevamos 500 años sobreviviendo al machismo español, heteronormado, homofóbico, transfóbico, y se conservó desde la antigüedad el idioma zapoteco antiguo, los mushes. Pues no tenemos fecha de cuándo inició esta tradición, pero hoy está viva. Si ustedes escuchan este programa en el mes de noviembre, vayan el último fin de semana de noviembre a Juchitán, Oaxaca, que se celebra la vela de los mushes. ¿Qué es esto? Un desvelo, una fiesta de la noche hasta el amanecer, donde las familias celebran a su hijo gay y le hacen un comidonón, invitan a sus amigos y a sus amigas, todos los mushes se reúnen. Antes eran en salones de fiesta, pero ahora ya es tan famosa la fiesta, la vela de los mushes, que la última vez que yo fui fue en un campo de fútbol enorme, donde ahí baila quien quiere con quien quiere, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, hombre con trans, trans con trans, mujer con mujer. Es la fiesta de la diversidad sexual, que ya es famosa a nivel internacional, la vela de los mushes, y que podemos decir que es un resabio de lo que se pudo conservar, de lo que los españoles vieron al llegar. Llegaron y vieron hombres mujeriles que tenían funciones de sacerdotisas, las mushes, que eran un honor para la familia, que además había mujeres que tenían sexo en público con hombres o mujeres deprimidos. Ajá. Y todo esto está documentado. Lo que pasa es que no se nos educa, no se nos lee, no se nos dice, porque la historia la escriben los vencedores. Y lo que Sí. venció en México fue una sociedad heteronormada, bipolar, de los géneros binarios totalmente, homofóbica, misógina, transfóbica, y nos han hecho creer que así era aquí. Pero cuando uno se echa un clavado a los escritos de los que llegaron primero, mira, un dato que cuenta Bernal Díaz del Castillo, que aquí no se emborrachaban tomando alcohol por la boca, que el primer ¿Cómo lugar, entonces? por el ano. Wow. Se ponían en cuatro y les ponían un embudo en el ano y les echaban el pulque. Y dice Fray Bernardino de Sahagún que es vino de esta tierra. El vino de esta tierra se llama pulque. Y se les echaban en un cono por el ano. Y yo tengo en mis cursos de sexualidad en los pueblos prehispánicos, muestro la foto de una vasija donde está un hombre que ya se le ve la cara borrachito, la nariz roja, los ojos rojos, que está de a perrito en cuatro, y tiene en el ano un embudo, y un sacerdote le está virtiendo pulque en el ano como supositorio. Y entonces Bernal Díaz del Castillo dice que con muy poco se emborrachaban mucho, pues ahí les entraba directo al sistema circulatorio a través de los intestinos, y que no dañaban sus estómagos como el español, que tenía que beber mucho para estar igualmente entonado, pero dañaba sus estómagos. Entonces imagínate, si esta práctica la vieron ellos al llegar, ¿cuántas otras cosas vieron y destruyeron porque les parecía poco cristiano, poco decente, poco europeo? Y entonces destruyeron muchas prácticas que hoy solo tenemos acceso si tenemos un estudio, si leemos los libros de los cronistas de aquella época, como Bernal Díaz del Castillo, como Fray Bernardino de Sahagún, como Motolinía, que conocieron. Por ejemplo, se creía que la mujer canosa era la más ganosa. Ajá. Y hay Eduardo Galeano, en su libro Memorias del Fuego, lean a Eduardo Galeano, es maravilloso. Memoria del Fuego narra en el primer tomo, porque es una obra en 3 tomos, en el primer tomo narra cómo la Inquisición se lleva a una mujer muy canosa a juzgar, a quemarla viva,
Bueno, no, hacer comida por perros mastines. ¿Por qué? Porque vivía con 7 jóvenes, 7 mancebos que le hacían el amor cada noche. Y entonces ella decía que en primer lugar ella era ñañú otomí, y se creía que las mujeres ñañú otomí tenían relaciones sexuales 10 veces por noche. Y el hombre que no le aguantara el ritmo, le decían al papá, con él no me caso, no me cuadra, no me cuadra, no me aguanta el ritmo. Y entonces se creía que toda mujer canosa podía aguantar a 7 mancebos por noche. Y entonces el inquisidor le dice a la mujer, ¿y por qué peca 7 veces cada noche con 7 hombres jóvenes distintos? Y ella dice, ¿qué no ve mis cabellos blancos? Como si eso explicara todo. Y el español le dice, el inquisidor, no, explíqueme. Y entonces la mujer le dice, el hombre gasta su energía sexual de joven. La mujer por la maternidad guardamos nuestra energía sexual hasta después de que dejamos de menstruar. Y entonces ya cuando dejamos de menstruar y nos salen los cabellos blancos, es cuando tenemos energía sexual para aguantar 7 mancebos por noche. Y es terrible el final de esta mujer. Narra el inquisidor cómo la atan a perros mastines, un perro mastín que se la come viva. Y ella todavía, pues ella no conocía ese tipo de perros. Aquí solo existía el choloscuincle. Y entonces le decía, señor perro, no me coma, soy un saquito de huesos, pero yo no he hecho daño a nadie, le dice, solo por hacer el amor como me enseñaron mis ancestros, ustedes me están matando. Y entonces es terrible el diálogo que tiene la mujer con el perro y que el inquisidor escribió. Y todo eso nos lo narra el gran Eduardo Galeano en Memoria del Fuego, todas estas injusticias que se cometieron porque los españoles destruyeron todo lo que no entendían. Y una de las cosas... Memoria del Fuego. Memoria del Fuego, de Editorial Siglo XXI, de Eduardo Galeano. Tomamos nota. Pues fíjate que es una maravilla, es un placer escucharte. Nos generas un gran placer escucharte. Espero que te tengamos pronto por acá. Acepta nuestra invitación que te hacemos para pronto, pero seguro que mucha gente de nuestro auditorio querrá asistir a tus cursos. ¿Puedes darnos brevemente las referencias de tus cursos? Que nos queda poquito tiempo, pero haznos la referencia. Mira, próximamente, el sábado 26 de noviembre, de 5 de la tarde a 9 de la noche, y el domingo 27, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, voy a dar un curso sobre historia del amor, de la pareja y del erotismo. ¿De dónde viene este concepto del amor romántico? ¿Cómo era el poliamor en Grecia? ¿Cómo había relaciones abiertas tanto en Roma como en la Biblia? ¿Cómo era el erotismo de los pueblos precristianos? ¿Cómo se instauró en la gente el miedo al placer? Y luego toda esta idea de que hay que sufrir para merecer y el amor romántico, hay que hacer sacrificios. Y esto va a ser en línea. Entonces, donde nos estén escuchando, pueden inscribirse. Yo les invito a que manden un WhatsApp, no marquen, porque no suena el número, solo es para WhatsApp. Si están fuera de México, hay que agregarles 52. Si están en México, en el país, es 246-111-2474. Lo repito, 246-111-2474. Si están fuera de México, agréguenle 52 y 246-111-2474. ¿Y qué te parece si le damos un descuento a la gente de Soror? Que quien escuchó el programa, la invitación a Soror, que tenga un descuento para este curso, mandan el WhatsApp y dicen, yo escuché a Juan Carlos en Soror y quiero un descuento para tomar este curso de historia del amor, de la pareja y del erotismo. Excelente propuesta, Juan Carlos. Pues entonces, cuando ustedes
lean, cuando ustedes miren el video o lo escuchen, háganos llegar por sus comentarios esta intención de cursar, de acceder al curso, y tú estarás otorgando un descuento, una beca, ¿de acuerdo? Pues nos despedimos en esta ocasión de Juan Carlos con el gusto y la promesa que tenemos, que queremos que nos tengas de asistir pronto a este programa. Se despide en la voz Toica, en la producción técnica Paris Paredes y en el apoyo técnico Carla Arredondo. Hasta pronto.